concretos para su casa para ir a, pues, llevar también a sus familiares y e incluso ustedes si han sido pacientes que han tenido COVID, como fue mi caso. Bueno, entonces esta imagen primero es para ponernos en un contexto grande global de lo que está pasando. Esta la tomé hoy. Es de la totalidad de casos reportados. Ya tenemos 107 millones de casos aproximadamente. Y en Colombia tenemos 2.173.000 casos confirmados de COVID-19, entre los cuales el 56.773 pues han fallecido. Aquí abajo podemos ver la curva o la manera como se ha comportado el virus en Colombia. Vemos el pico grande o el pico grande que sí tuvimos aproximadamente en julio, un descansito, por así decirlo, en los meses de septiembre, octubre, y como a final de año otra vez el pico empezó a crecer y creció muchísimo más que el primero que tuvimos. Somos uno de los países que está ahí casi entre los 10 primeros, con mayor cantidad de casos reportados, entonces también de pararle bolas, de cuidarnos mucho y de ser muy conscientes de la enfermedad y de todas las consecuencias que esta puede traer. Entonces, esto va a ser grande, un poco de la fisiopatología, de cómo se comporta el virus. Entonces, hablamos de tres fases grandes, que es la fase de infección temprana, la fase pulmonar y una fase de hiperinflamación severa. En muchas ocasiones se presentan las tres, no es como que haya una etapa una por una, sino que hay una superposición de las tres fases. Y aproximadamente el 81% de los pacientes van a ser leves o asintomáticos. Entonces, si solamente el 81% van a ser asintomáticos o leves, pues vamos a trabajarle solamente un 19% de los pacientes que son los que van a desarrollar la enfermedad de manera leve, moderada o severa. Entonces, asimismo, pues vamos a ir planteando los objetivos rehabilitadores. Entonces, algo general, va a haber una infiltración viral en el parénquima pulmonar, va a haber vasodilatación y permeabilidad del endotelio, donde pues vamos a tener reclutamiento de los leucocitos. Y pues toda esta respuesta se va a ir incrementando y se va a amplificar teniendo un proceso inflamatorio sistémico mayor. Entonces, ¿cuál es la enzima donde se va a pegar el virus principalmente? Pues la enzima convertidora de angiotensina 2, que no solo vamos a encontrarla en los pulmones, sino en otros órganos como el intestino, el riñón, los testículos y el corazón, siendo uno de los principales afectados por el ingreso del virus al cuerpo. Y obviamente todos estos pacientes que tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares que ya han sido documentadas, ya están en manejo, pues van a tener una mayor sintomatología y asimismo unos desenlaces más severos en la enfermedad. Entonces, ¿qué se ha visto o qué factores de riesgo podemos encontrar? Y es lo que hemos documentado un montón en los pacientes acá hospitalizados en el hospital militar. Pacientes que son obesos, que tienen edad avanzada, más de 65, 70 años, y se ha encontrado también que hay una alta recurrencia en pacientes que tienen diabetes mellitus. Entonces, claramente esto es un llamado porque hemos estado confinados un año y pues muchos seguramente han subido de peso. Entonces hay que pararle bolas a esa parte también para que no sea uno de los factores de riesgo de los cuales nos haga proclives, al virus. Entonces esta es una tablita que me encontré donde podemos comparar los tres virus que hemos tenido a lo largo del año 2000 y 2010 y 2020, donde vemos que primero tenemos el SARS, después el MERS y después el SARS-CoV-2 o pues, COVID-19, que es la enfermedad. Entonces vemos aquí importante la cantidad de casos que se presentaron. Entonces, en el SARS aproximadamente 8.095 casos, el MERS 2.500 casos y el COVID-19, esos son datos de abril 24 del año pasado, 2.600.000 casos reportados. Comparando aquí la letalidad estimada de cada uno de estos virus, vemos que el que estamos viviendo actualmente tiene una letalidad del 1 al 3% aproximadamente, en comparación de los otros, pues que eran más letales, del 35 al 40% para el caso del MERS, y para el caso del SARS, 9.6%. Entonces, si bien es un virus que poco mata a la gente, pues sí es un virus que se va a esparcir, por así decirlo, de manera rápida, y es lo que hemos visto en la cantidad de casos reportados positivos. ¿Dónde va a atacar entonces el virus? Tenemos órganos principales que van a sufrir un poco más la afección de el corazón, el pulmón, el músculo, el cerebro y digamos que todo esto va ligado un poco también a toda la parte del tracto gastrointestinal y todas las afecciones en cuanto a la nutrición que va a conllevar la afección por este virus.
Lo que les decía, pacientes cardiópatas que tengan ya documentado una enfermedad de base, pacientes que tengan también EPOC o alguna enfermedad pulmonar, son los que van a tener desenlaces un poco más catastróficos y van a requerir tal vez una estancia en UCI con intubación probablemente o simplemente una estancia hospitalaria donde se necesite suplemento de oxígeno por una cánula o por un Venturi. Esto también se ha documentado un montón, que es la posición en prono en la cual los pacientes están en UCI. Y pues aquí cabe resaltar, o quería mostrarles con esta imagen, cómo algunos nervios que tenemos en los brazos y en las piernas, pues van a sufrir un poco al momento de estar el paciente acostado boca abajo o pronado. Como dicen, entonces, los nervios claramente va a ser uno de los tejidos eh, que van a sufrir pues alteraciones o afecciones a causa del virus y de la posición. Entonces, no todos los pacientes, como ya lo he mencionado, van a requerir los mismos objetivos rehabilitadores, sino que dependiendo de la severidad que van a presentar en la enfermedad, pues así mismo nosotros vamos a buscar rehabilitar lo que sea necesario rehabilitar. Entonces, debe ser individualizada el proceso de rehabilitación. Y aunado a esto, voy a mencionar 4 cosas importantes que son los 4 pilares fundamentales que manejamos aquí nosotros en el área de rehabilitación, que en primera instancia tenemos el ejercicio, la nutrición, la salud mental y un cuarto, los medicamentos en caso tal de pacientes pues, que requieran la de tomar medicamentos. Entonces, si somos pacientes sanos, jóvenes, pues solamente tenemos 3 pilares que igual son claves, es el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Entonces, imagínense esto como si cada uno de los pilares hicieran parte de una mesa y si una de esas patas de la mesa pues está cojita, pues la mesa que es nuestra vida, pues va a empezar a tambalear y así mismo pues va a aparecer la enfermedad. Eh, entonces, ¿qué es? Vamos a ir como desarrollando uno a uno de estos pilares, ¿vale? Entonces, el primero que vamos a hacer es el del ejercicio, pero antes de este, es importante que para realizar esos ejercicios de rehabilitación, ya que tengamos a alguien en casa que está justo post-COVID, que tuvo una enfermedad moderada o leve, pues es clave que haga estos ejercicios mediados por sus síntomas, obvio, según la tolerancia, y que maneje muy bien también la respiración. Entonces, ¿qué tipo de respiración es la que nos va a funcionar? Pues la respiración que es abdominal. Aquí en la primera imagen vemos el proceso inspiratorio, en lo que se busca es que haya o que se expanda mejor el abdomen al tomar aire y no solamente la caja torácica, que sea el abdomen como tal que va creciendo. Y para sentirlo de mejor manera, pues es muy sencillo, se ponen solamente las manos en el abdomen, se toma aire y vemos como que van desplazándose las manos al momento en que el aire va ingresando. Esto nos va a permitir también que el pulmón se expanda mucho más, en especial las bases. Y al momento de la expiración, pues igual vemos como las manos se van a ir acercando al momento que el aire va saliendo de los pulmones. Esta inhalación que tenemos aquí en la gráfica número 2, pues también nos permite mejorar el patrón de ventilación que tenemos en el cuerpo. Entonces, lo que se busca es que haya un proceso de expiración prolongado, como si tuviéramos un pitillo en la boca. Entonces, tomamos aire y nos imaginamos como si tuviéramos un pitillo en la boca, o hacemos boca de O, como frunciendo un poco los labios y soltando la respiración lentamente, eh, como lo señala acá en la imagen, en 4 tiempos, inhalando en 2 tiempos. Entonces, ¿qué ejercicios nos pueden servir y cuáles son beneficiosos para estos? Entonces, depende de cómo está el paciente. Entonces, un paciente que aún no logra levantarse de la cama, que las actividades básicas como cepillarse, bañarse, comer, le cuestan, pues se va a beneficiar de estos ejercicios que son en cama. Entonces, aquí tengo enumerados del 1 al 6 unos ejercicios que se pueden hacer. Entonces, el primero va a ser un movimiento de flexión tanto del dorso como de la planta del pie, o sea, subir y bajar el tobillo varias veces. El segundo es empujar la rodilla contra la toalla y elevar el balón, entonces el talón, perdón. Entonces lo que hacemos es ubicar una toalla en la parte de abajo de la rodilla, hacemos presión hacia ella y al hacer presión pues vamos así mismo a llevar el talón hacia arriba. El tercer ejercicio es llevar el talón o deslizar el pie por toda la superficie de la cama
tocando los talones y regresándolo como extendiéndolo totalmente, pues buscando eso, como que el talón se vaya a deslizar por toda la cama hasta el glúteo. El cuarto ejercicio es empujar las rodillas hacia la cama solamente sin elevar el talón. El quinto ejercicio, lo que buscamos con este es también que haya una activación de toda la parte extensora de la cadera, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es doblar las rodillas y levantar los glúteos. El sexto ejercicio es levantar los dedos del pie y llevar la pierna hacia un lado. Entonces, si el paciente logra hacer esto en la cama y vemos que ya se le facilita, pues podemos pasar a ejercicios que son en la silla. Entonces, vamos a trabajar igual una marcha mientras está sentado, digamos que todavía le cueste mucho ponerse de pie, entonces vamos a trabajar en la silla con esta marcha, vamos a estirar una rodilla y sostener, que es la gráfica número 2, cruzar los brazos, girar la cabeza del cuerpo de izquierda a derecha lentamente, doblar el brazo hasta tocar el hombro y estirarlo, como en la gráfica número 4. En la quinta, levantar un brazo por encima de la cabeza y luego bajarlo. Y la sexta, mantener los codos doblados y mover los brazos hacia adentro y hacia afuera. Entonces, si ven el paciente, digamos que ya lo logra hacer, ya logra ponerse de pie, ya tolera un poquito más el bípedo, entonces podemos hacer otros ejercicios ya estando de pie. Obviamente, lo que les decía, esto tiene que estar mediado por la sintomatología del paciente, por la tolerancia que tenga a los ejercicios, y pues que no se nos vaya a saturar. Yo creo que ya muchas personas tienen un oxímetro en la casa, entonces pues igual estar ahí controlándole la saturación, que no se vaya a saturar, que la frecuencia cardíaca no se vaya a ir por las nubes. Y como, bueno, unas medidas ahí más adelante es que voy a tocarlas. ¿Listo? Entonces, cuando ya está en bípedo, levantar la pierna al lado y regresar al centro. Ese es como el primer ejercicio. El segundo, despegar los talones del piso y regresar suavemente, como vemos aquí en la gráfica número 2. En la tercera es hacer una extensión de la cadera, llevando entonces el pie o la pierna hacia atrás y regresando lentamente hacia el punto medio. El cuarto es hacer una sentadilla y ponerse de pie de nuevo. Aquí vemos que pues igual el paciente está o necesita apoyo en 2 puntos. Y eso también es válido, ¿listo? Porque seguramente, y es una de las cosas o una de las causas que más se reportan, son los dolores musculares que se van a presentar después de la hospitalización y el tiempo prolongado en cama. Otro ejercicio que se va a hacer es pues la marcha en el puesto, ya no va a ser en la silla, sino aquí en el puesto, igual con un apoyo en 2 puntos de las manos y sentarse y ponerse de pie como un tercer ejercicio, estando ya el paciente que adopta bípedo. Entonces, vamos a realizar estos ejercicios de 6 a 8 veces aproximadamente y lo vamos a aumentar hasta 12 repeticiones, lo que les digo, según la tolerancia del paciente, al menos 2 veces por semana. ¿Qué es clave también? Un músculo que no se estira o que no se elonga es un músculo que no se va a contraer. Entonces, pues los ejercicios de estiramiento son claves también para hacerlos. Eh, y aquí pongo en estas imágenes como unos ejemplos de estiramientos que se pueden realizar muy fácilmente en la cama, sin que requiera como mucho trabajo por parte del paciente. Y lo que buscamos hacer es 20 segundos aproximadamente por cada grupo muscular, hacerlo unas 2, 3 o si se alcanza 4 veces y asimismo pues ir aumentando el tiempo de duración de estos estiramientos. Entonces, estos 2 primeros vamos a beneficiar el estiramiento de toda la parte extensora de la cadera y flexora de la rodilla, en donde vamos a tener que pues los músculos que se encuentran acá atrás del muslo pues son los isquiotibiales y esto nos va a permitir que haya un estiramiento de este grupo muscular. Aquí podemos estirar también la parte baja de la cadera, la parte de la columna, perdón, la parte lumbar, al igual que estos ejercicios que se ven acá. ¿Listo? ¿Por qué se busca hacer esto entonces? ¿Por qué buscamos estirar? ¿Por qué buscamos hacer ejercicios como en casa o en cama primeramente? Pues para eh, ubicarnos después en estas tareas o en estas actividades que son las que queremos retomar o a las que queremos alcanzar nuevamente. Entonces, tenemos un paciente, el otro día en hospitalización, el señor tiene 65 años de edad, también estuvo hospitalizado en UCI por COVID y lo vimos ya cuando estaba en piso. El señor deportista no refería a ninguna enfermedad de base y pues igual le dio una enfermedad.
Entonces él decía, claro, no, doctor, yo llevo corriendo no sé cuántos años, yo soy deportista consagrado, tal, no sé qué. Entonces, pues yo ya quiero salir a correr. Yo le decía, pues sí, y me alegra que lo quiera hacer, y es el objetivo que nosotros como rehabilitadores buscamos, que el paciente logre otra vez la funcionalidad que tenía previamente en la enfermedad. Pero en este caso, o en estos contextos de enfermedad, hay que hacerlo como los niños empiezan a hacer las cosas, ¿no? Entonces, si quiero correr, pues primero tengo que aprender a gatear, después a dar unos primeros pasos, después a caminar, después a trotar y finalmente pues lograré correr. Entonces, esto es lo que vamos a hacer también con los pacientes post-COVID. Primero, como dominar ciertas actividades sencillas, empezando por ponerse de pie y alcanzar a dar unos pasitos. Ya con eso ya tenemos un gran terreno ganado. Recordar que la cama, que la silla es mejor que la cama y estar de pie es mejor que estar en la silla. Entonces aquí tenemos esta tabla, no se asusten, es larga, pero nos habla de qué actividades nos van a permitir alcanzar ciertos METs, que son los equivalentes metabólicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dormir 0.9 METs, ver televisión 1 MET, cosas ya más que requieren un poco más de energía, por así decirlo, tocar la guitarra, cocinar, jugar al golf, voleibol, por aquí tenemos jugar básquetbol, trotar. Entonces, todas estas actividades tenemos que ir ganándolas paso a paso o lentamente con los objetivos rehabilitadores que tenemos para los pacientes. ¿Cuándo debemos de tener entonces o evitar el proceso de rehabilitación? Pues cuando tenemos una frecuencia de pulso en reposo que es menor a 40 o mayor a 120 latidos por minuto. Esto pues lo que les decía, muchos tienen oxímetro seguro en las casas o tienen algún reloj que les marca las pulsaciones y la frecuencia cardíaca. Entonces va a ser muy sencillo también como poder cronometrar, perdón, o eh, sí, cronometrar la frecuencia cardíaca. Cuando haya palpitaciones, cuando haya dificultad para respirar, fatiga, la temperatura esté por encima de 38, que el pecho duela, mareo, sudor, náuseas, que esté saturando por debajo del 90%. Entonces, todas estas son contraindicaciones que nos van a poner en alerta y no hacer ningún proceso de rehabilitación. ¿Cuándo se tienen en cuenta principalmente? Pues en los pacientes que están en UCI, que si bien es cierto se van a beneficiar de todas las terapias tempranas de rehabilitación por parte del servicio de fisioterapia, también vamos a aplicar estas restricciones. Si son pacientes que están inestables, que la tensión está por las nubes, que tienen fiebre, que, bueno, que tienen todas estas restricciones que les digo, pues son pacientes que es mejor no tocarlos porque va a aumentar pues, su gasto energético o su gasto calórico y pues no es lo que se busca en un paciente que está hospitalizado en UCI. A diferencia, como les he dicho, los pacientes hospitalizados en sala general o incluso los que están en la casa aislados. Entonces, ¿cuándo detener o cuándo cancelar el proceso de rehabilitación? Igual, dolor en el pecho, dolor de cabeza, sensación de fatiga, una frecuencia cardíaca por encima de 140 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, que tenga ritmo o que tenga palpitaciones o bradicardia y que el nivel de conciencia pues empeore, o sea, que se sienta mareado, que no reconozca dónde está, que incluso que se desmaye o se caiga. ¿Listo? En este punto también es clave la nutrición, porque pues de qué se van a alimentar todos nuestros tejidos si no es de lo que le estamos dando o aportando al cuerpo. Entonces, un ejemplo que yo pongo siempre en consulta es, si usted tiene un carro que funciona con diésel, pues claramente no lo va a tanquear con gasolina, le va a poner diésel. Entonces, en este proceso de nutrición es clave diferenciar o tener claro pues qué son las calorías, qué son las proteínas, los carbohidratos, los ácidos grasos y asimismo pues los suplementos también. ¿Por qué? Porque los pacientes van a perder mucha masa muscular, se van a atrofiar esos músculos, va a haber un proceso que se llama proteólisis, que es que los músculos se van a degradar para así obtener energía de ellos y pues la fuerza se va a perder. Entonces, a nosotros o a nadie, mejor, le enseñaron a comer, nunca. A uno de chiquito le servían en el plato su desayuno, su cena, su almuerzo y coma. Pero pues ya con el paso de los años uno se va preguntando, bueno, esto que estoy comiendo, ¿de verdad sí le está alimentando mi cuerpo? ¿Es nutritivo? Y es aquí entonces donde todos debemos cuestionarnos qué es lo que estamos metiéndole al cuerpo. ¿Por qué? Pues porque es el combustible. Entonces no le vamos a meter diésel si funciona a gasolina. Esta
tabla la traje porque me pareció muy chévere poder compartirla con ustedes. Digamos, qué alimentos o en qué alimentos mejor podemos encontrar este tipo de vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, incluso también ingerir vitamina D, porque estos van a ser como cofactores para algunas enzimas y para algunos procesos metabólicos en los tejidos que van a permitir que el cuerpo funcione mejor. Entonces, un ejemplo, la vitamina C va a estimular la síntesis de colágeno, va a facilitar la sanación de las heridas, va a mantener el hueso también. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Principalmente pues, en el kiwi, en que la vitamina A va a permitir que haya mejores depósitos de colágeno, la proliferación de las células epiteliales también, y va a hacer que el proceso inflamatorio no sea tan exacerbado, sino que se reduzca. Entonces, aquí podemos encontrar todos los alimentos donde podemos encontrar la vitamina y en qué proporciones también. Entonces, las recomendaciones diarias de cantidad que tenemos para esto, pues están aquí al ladito, donde vemos que para hombres es de 90 miligramos para vitamina C, 900 picogramos para la vitamina A y de 15 miligramos para la vitamina E. Y en mujeres, 75 miligramos para vitamina C, 70 picogramos de vitamina A y 15 miligramos de vitamina E. Entonces, aquí quería compartir algo con ustedes, que es un concepto que también me gusta mucho, que es el ORAC, que el ORAC es como la capacidad de absorbancia de radicales libres que tienen los alimentos. Entonces, digamos que los radicales libres son moléculas que se generan en el cuerpo como al final de la degradación de los carbohidratos, que van a quedar por ahí volando y se van a pegar a algunas partes o algunos tejidos, por ejemplo, las arterias. Y esto pues va a desencadenar enfermedad también. ¿Qué pasa con estos alimentos que tienen un ORAC o una capacidad de absorbancia mayor? Pues que van a coger esos radicales libres, se van a unir a ellos y los van a sacar del cuerpo. ¿Cuáles son los que más tienen o el nivel de ORAC mayor? El brócoli y el orégano. Entonces, siempre comparto con los pacientes y con mis compañeros de residencia también, que en las mañanas hago el huevito, mi mami me hace el huevito, afortunadamente, y no le pone sal, sino me pasa el tarrito de orégano y lo lleno de orégano. No sabe a nada, sabe muy rico, de hecho, o sea, el sabor va a variar nada. Y el brócoli también, entonces porciones de brócoli, ojalá, si se puede, de 3 a 5 veces a la semana consumirlo, eh, pues para beneficiar un poco este proceso de la absorción de los radicales libres. Entonces, esta es una pregunta, no sé si tal vez alguno de los que esté por aquí en la sala quiera responderla. Es ¿quién controla el cuerpo? Es una La pregunta mente. fácil. Eso, muy bien, la mente. Gracias a Diego, creo que fue el que habló. Diego, sí, muchas gracias. Bien. Sí. Y ahora, ¿quién controla la mente? ¿Alguien? Nos dice Diana Castro que sí, puedes devolver en la diapositiva. La pregunta decía que ¿quién controla el cuerpo? ¿Esa, Diana? Sí, por ahí leí que algo de las Listo, vitaminas. Sí. Diana. ¿Listo? Bueno, creo que la está haciendo pantallazo, me imagino. ¿Quién controla la mente? Sí, claro. Excelente, porque igual el doctor ahí nos va a dar las referencias. Listo. Entonces, ¿quién controla la mente? Si el cuerpo lo controla la mente, ¿quién controla la mente? Bueno, Lo que comemos. ¿Nosotros? sí, nosotros también, pero básicamente el proceso de respiración. Entonces, esta es otra cosa clave. A nosotros no nos enseñan a respirar, ¿cierto? Entonces, lo que les mencionaba antes de la respiración abdominal, pues es súper importante, porque esto nos va a permitir que las respuestas que vayamos a generar sean mejor, sean como más trabajadas, más elaboradas, y así podemos responder mejor a muchos estímulos. Entonces, quiero que, pues es que no les puse una imagen aquí, lo lamento. Imagínense el cerebro grande, el cerebro tiene una parte que se llama la amígdala, y esa amígdala es la que va a tener respuestas así, inmediatas, a cualquier estímulo. Entonces, todo en este mundo son estímulos, ¿sí o no? ¿Cómo entra el mundo a nuestro cuerpo? Por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que degustamos, por lo que tocamos, por lo que sentimos, por lo que vemos, ¿sí? Por los sentidos. Así es como entra el mundo a nuestro cuerpo. Cuando hay algo que entra y no nos gusta, como un ejemplo, digamos que
la señora ve que el marido siempre llega a las 3 de la mañana borracho, gritando, golpeando a todo el mundo. Ese es el estímulo sensorial que le está entrando a su cerebro, ¿cierto? Ese cerebro es el que manda. Entonces, como, bueno, yo que mando, voy a expresarme de alguna manera en el cuerpo. Y es ahí cuando el cuerpo se expresa y aparece la enfermedad. ¿Sí o no? Entonces, esto es clave. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso grande que es el, como todo este proceso de la respiración que nos permite mejorar las respuestas y mejorar esos estímulos que nos están entrando al cuerpo. ¿Qué hablaba de la amígdala? Cuando entra ese estímulo, la amígdala tiene unas respuestas inmediatas. Si me pegan, yo pego. Si me gritan, yo grito. Ese proceso de respiración o ese segundo, esos 2 segundos que vamos a darle al cuerpo y al cerebro de tomar aire, es que esa respuesta se vaya a lo que nos hace ser a nosotros seres humanos, que es la neocorteza, y que en la neocorteza se fabrique o se produzca una respuesta más elaborada y asimismo lo que vamos a responder pues sea adecuado a nosotros, a la situación y a un comportamiento como tal. ¿Listo? Entonces, el proceso de respiración es clave y hay muchas técnicas que nos permiten mejorar la respiración, como el tai chi, el reiki, la meditación, ¿cierto? Que lo que van a hacer es propender a que, o a través de los movimientos corporales, llevar a que haya una mejor concentración mental y que el proceso de respiración sea más consciente. Entonces, ya para terminar, eh, unos mensajes rapiditos para llevar a casa. Primero, individualizar el proceso de rehabilitación en todos los pacientes, lo que les dije, según la severidad, leve, moderado o severo si ya estuvo en UCI. Propender por la rehabilitación temprana para evitar mayores complicaciones. Asumir responsablemente la enfermedad y su proceso rehabilitador. Esto es clave en todos los pacientes y en todas las enfermedades. O sea, esto es transversal a todo. Porque muchas veces los pacientes llegan al consultorio buscando que el médico solucione su enfermedad. Y claramente eso no es así. Se genera un equipo que es el médico, el paciente, el equipo de terapeutas, ¿cierto? Pero el que tiene la mayor responsabilidad para mejorarse, pues es el paciente. Es el que tiene que aportar casi el 95% de su proceso de rehabilitación o de mejoría en la enfermedad. Entonces esto es clave, responsabilizarnos de lo que tenemos y que pues es nuestra enfermedad y no de mi mamá, no de mi esposo, no de mis hijos, no de nadie, de nosotros. Apoyarse en un equipo interdisciplinario, en este caso pues terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, el fisiatra, el médico internista, la psicóloga, la nutricionista, ¿sí? Porque todos somos un equipo grande de rehabilitación, que lo que les había mencionado, propendemos a mejorar la funcionalidad del paciente y volver a que sea lo que era antes de la enfermedad. Recordar los 4 pilares para generar un cambio. Entonces, no lo olviden: ejercicio, salud mental, nutrición y, si aplica medicamentos, medicamentos. Hay una frase de una canción de Calle 13 que me gusta mucho, que es, si quieres ver... se me fue. Ah, esperen que se me fue. Si quieres ver cambios verdaderos, pues camina distinto. O sea, como hemos venido caminando, no nos ha servido, porque ese caminar nos lleva a una enfermedad. ¿Listo? Entonces, para mejorar esa enfermedad tenemos que hacer cosas diferentes a las que ya veníamos haciendo. Y los dejo con esta frase que siempre he puesto en todas mis exposiciones toda la vida, desde el privado, y es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, seamos mejores seres humanos, llevemos una humanidad más linda y mejor hecha cada día. Mil gracias a todos por conectarse y pues yo creo que fue una charla bastante productiva para todos. Gracias. Bueno, Pedro, muchas gracias. ¿Tenemos preguntas, Jennifer? Preguntas para nuestro conferencista, aprovechando que está acá con nosotros.
Bien, Luis nos pregunta que si la charla va a estar en el link. Sí, señor. Posteriormente se va a cargar al canal de YouTube. En el momento que ya esté cargada, pues la vamos a enviar a los correos registrados en la asistencia. Bueno, pero ¿por qué en su momento, por qué se decidió girar a los pacientes o poner a los pacientes boca abajo? Bueno, esa maniobra de pronación de los pacientes se adoptó porque va a mejorar la ventilación de los pacientes, porque hay una cosa que llaman las zonas de West, que eso va a hacer que la distribución del aire y del intercambio de oxígeno y todo eso, pues vaya a mejorar en esa posición. Fue por eso, básicamente, que se hizo. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Resulta que mi papá hoy en día está en la UCI. Tenemos la esperanza y la fe que salga de la UCI. Está actualmente manejado con cánula, pero nos han dicho que él está evolucionando muy bien. Entonces, sí me gustaría que si usted me hace el favor y me dice qué recomendaciones tenemos que tener para cuando él llegue a casa en cuanto a sus cuidados. Bueno, lo que les decía antes, pues sí, espero que esté aquí en el hospital militar. Los pacientes que están en UCI acá tienen una atención temprana por parte del servicio de fisioterapia. Entonces, digamos que lo que les hablaba ahora de los desenlaces fatales o peores, pues se están evitando con la intervención de terapia física, que es eso, movilización y pues evitar las retracciones en los grupos musculares grandes. Y cuando ya salga a casa, pues poner en práctica todos estos ejercicios que te puse ahí, obviamente pues midiendo la frecuencia cardíaca, que no se vaya a desaturar, que no le vaya a dar fiebre. Sí, todas estas cosas son claves para que él pueda desarrollar todo su proceso de rehabilitación otra vez. ¿Listo? Entonces, si quieres revisarlo después ahí la charla y hacer paso por paso los ejercicios que se plantean, pues está muy bien. Bueno, doc, se sabe que algunos de esos pacientes que se recuperan van a tener cuadros confusionales y pueden tener deficiencias cognitivas. De pronto, ¿qué ejercicios para esa parte cognitiva podrían llegarse a desarrollar, pues, en la medida de, bueno, de los tiempos, ¿no? Y también qué podría hacerse en casa para ayudar a superar esa deficiencia cognitiva. Ay, sí, sí es cierto. Muchas de esas alteraciones cognitivas también han sido reportadas en los pacientes, en especial la pérdida de la memoria, que digamos que sí es una de las que más llama la atención. Entonces lo que se busca hacer es hacer como esta estimulación, llenando crucigramas, haciendo sopas de letras, haciendo todas estas actividades previas de lectura también, de recordación de cosas sencillas, obviamente pues que la familia vaya como apoyando el proceso, pues para que la memoria vaya ahí lentamente como tomando un poco más de fuerza y de funcionalidad, por así decirlo. Mm, Se pueden tomar algunos medicamentos también, como la citicolina, pero pues eso obviamente ya sería como en una consulta médica más formal y todo eso. Muchas gracias. En cuanto de pronto a esos inconvenientes que pueden llegar a tener los pacientes recuperados en cuanto al consumo de alimentos, qué nos recomendaría? Hace referencia a los pacientes que fueron intubados, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, sí, claramente pues hay una debilidad de toda la musculatura o de esta estomatognática y pues esto hay que irlo trabajando progresivamente. Como les decía, es un grupo grande y aquí las fonos son las que mandan principalmente la parada, pero inicialmente ir con dietas líquidas, blandas y así pues ir aumentando como la consistencia de los alimentos pues para que otra vez el cuerpo vuelva a, a la normalidad.
Mayra nos pregunta por el chat que si se sugiere o no la terapia física en paciente pronado. Depende mucho del estado hemodinámico del paciente. Digamos que lo que les mencionaba anteriormente, si es un paciente que está inestable, que tiene la tensión arterial por allá en las nubes, la frecuencia cardíaca también muy alta y todo eso, es preferible dejar ese paciente quieto, o sea, esté o no esté pronado. Si está pronado y todas las cifras de tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, saturación, todo eso está dentro de los rangos normales, digamos que lo que se busca ahí es hacer movilidad articular y evitar la retracción de los grupos musculares grandes. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a todos los participantes. Nos pregunta Lady que si es normal durar más de los 14 días con tos. Sí, en realidad la tos puede desaparecer casi incluso un mes, 2 meses después de presentar la infección. Entonces, pues, tenemos que tomar un poquito de té y esas cosas para relajar o tranquilizar un poco la garganta y eso podría funcionar bastante bien. La pregunta de Diego es muy interesante y él nos dice, ¿cuánto tiempo puede durar la recuperación de un paciente que estuvo hospitalizado y que se encuentra en casa con oxígeno domiciliario? Bueno, eso sí, igual lo que les decía, depende mucho del paciente, de todas sus condiciones previas. Es un paciente que es cardiópata, que tiene algún tipo de enfermedad pulmonar, si estuvo en UCI, si estuvo hospitalizado en sala general o si fue hospitalización en casa, por así decirlo. Entonces, el proceso depende, o sea, los pacientes que han tenido desenlaces más severos, de 6 a 8 semanas aproximadamente tarda su proceso de rehabilitación. Eh, Otros pacientes, digamos que la enfermedad ha sido moderada, 4 semanas, como para retomar de nuevo las actividades normales o cotidianas. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias por la charla concreta, muy puntual, también con claves para estar atentos pues en nuestras casas. Mayra también nos pregunta, ¿por qué la participación de la fisiatría no es muy común en una unidad de cuidado intensivo? Bueno, digamos que sí, la participación del fisiatra es importante en muchos ámbitos hospitalarios. Eh, Ha sido como un tema ahí medio controvertido de la presencia del paciente, del fisiatra en las unidades de cuidado intensivo, en el sentido de que sí hacemos una valoración del paciente, pero pues es un paciente que está sedado, entonces es un paciente que no, pues, no nos va a responder a muchos estímulos, a muchas preguntas o acercamientos funcionales que buscamos. Entonces, pienso yo que pues, de la experiencia que hemos tenido acá en el hospital militar, que se benefician un poco más cuando ya están hospitalizados en sala general, o sea, cuando salen de UCI y están en una habitación. ¿Por qué? Porque podemos valorar su patrón de marcha, podemos ver la fuerza muscular que tienen, si necesitan algún tipo de ayuda para la marcha, o sea, un bastón, un caminador, o, o sí, órtesis incluso también, que son ayudas para permitir al paciente que, pues, el posicionamiento de los pies principalmente. Entonces, los pacientes que están en UCI pues están sedados y digamos que el abordaje se complica un poco más. Muchas gracias. Bueno, Alejandra nos pregunta que si al cumplir los 14 días de aislamiento, ¿aún se puede contagiar a alguien con este virus? Bueno, lo que reporta la literatura es que no, después de los 14 días de aislamiento ya no hay posibilidad de infección o de transmitir el virus. Nos pregunta David Alejandro, bueno, te da un saludo. Quisiera saber que para la cefalea constante y también la molestia al usar EPPs, no sé si EPP se refiere a los elementos de protección personal,
luego de la infección por COVID, ¿qué se puede hacer? O sea, David, ¿tienes o experimentas cefalea constante? No entendí bien la pregunta, o sea que no entendí. Él menciona que quisiera saber que para la cefalea constante y la molestia al usar, supongo que tapabocas luego de la infección, ¿qué se podría hacer? Bueno, ahí obviamente cuando uno tiene que usar elementos de protección personal todo el tiempo, todo el día, como es en estos contextos hospitalarios, digamos que la posibilidad de mantenerse hidratado pues va a ser un poco limitada. Entonces, pues hay que ver todas las causas que están desencadenando esa cefalea. Si es por deshidratación, si es muscular, postural, por un uso excesivo también de pantallas, ¿sí? Todo este tipo de cosas que están alrededor de la cefalea. Ah, bueno, él también dice que si después de haber tenido la infección siempre debe usar la máscara N95 al salir. Bueno, pues digamos que respecto al uso de máscaras faciales también mucho se ha debatido y mucho se ha comentado, y lo último o las últimas indicaciones que nos han dado es que pues que incluso la máscara quirúrgica o el tapabocas quirúrgico pues se puede usar sin que sea obligatorio el uso de N95, pero pues eso ya depende también de lo que uno necesite y cuando se está exponiendo. Ok, muchas gracias. Bueno, la jefe Patricia Páez nos menciona que muchas gracias por la exposición, que es muy completa, que ella labora en un hogar geriátrico con cerca de 250 personas mayores. Y cada vez, ella pregunta, cada vez que presenta un proceso gripal, ¿es posible que se haya reinfectado? Sí, ya ahí se han reportado bastantes casos de reinfección, o sea, son unos casos que están ahí como a los 2 meses, a los 4, 6, pero son como algunos reportes de casos, ¿sí? Obviamente está la posibilidad de la reinfección, entonces no por esto debemos bajar la guardia. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a todos ustedes quienes nos acompañaron en este espacio. Esperamos que nos sigan acompañando en las siguientes invitaciones y, por supuesto, que a través de la encuesta de satisfacción nos puedan dar muchas más ideas para seguir alimentando estos espacios. Muchas gracias a todos y bueno, les deseamos feliz tarde y ojalá nos podamos encontrar nuevamente. Muy buenas tardes. Bueno, a todos gracias por asistir, nos vemos en la próxima y de verdad es un gusto poder dar estas charlas para el grupo de voluntariado y toda la universidad. Chao. Gracias, Doc. Chao. Buena tarde. Gracias.